En más información internacional desde Bruselas, el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, ha pedido el fin de la represión política y también la liberación de 8 de sus colaboradores que han sido imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. En su Twitter aseguró que será una represión larga y feroz, por lo que los independentistas deberán combatir sin violencia, con paz y respeto a todas las opiniones. Para analizar la situación que enfrenta Cataluña, saludamos a través de la vía telefónica al doctor Bernardino Esparza Martínez. Él es abogado, analista político, académico de la Universidad La Salle de esta ciudad capital. Bernardino, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Qué gusto, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues Bernardino, cuéntanos cómo analizas tú la situación catalana, particularmente con la salida de Carles Puigdemont y también su estancia en Bélgica. Pues es una estrategia muy compleja, vamos a decirlo así, que ya se venía desde el punto de vista preparando desde 2014. Imagínate tú, porque ya en el 2014, con el anterior expresidente Artur Mas también, se mencionaba y se ha hecho el intento de separarse de Cataluña, y con una ley famosa, que es la famosa ley de referéndum, en donde la actividad del Estado, la institución del Estado, que es el Tribunal Constitucional Español, ha declarado justamente que son inconstitucionales, es decir, va en contra de la Constitución de España, una Constitución que en 1978 la mayoría del pueblo español la ratificó por un proceso legislativo que se conoce por referéndum. Imagínate tú, es decir, la aprueba el Congreso y después los ciudadanos españoles también la aprueban, y entre ellos los catalanes. Con gran mayoría, hay que recordarlo, Bernardino. Con una gran mayoría precisamente impresionante, en donde pues no hay que perder de vista que venían ellos también de una forma de gobierno dictatorial, en su momento con el generalísimo Francisco Franco. Y esto hace pues que entren a un Estado, en la Constitución española, se habla de un Estado social y democrático de derecho, en donde para eso están las instituciones, y Carles Puigdemont justamente va en contra de todo ello, va en contra, imagínate nada más, violenta la Constitución española, no se conforma con violentar la Constitución española, sino los propios parlamentarios catalanes que aprueban la independencia también van en contra de un estatuto que es, vamos a decirlo así, su constitución local, ¿no? En Cataluña también van en contra de ella, desconocen completamente la actividad de su oposición, de los otros parlamentarios en el proceso legislativo, crean una ley que es justamente una ley que le conocen como la ley de referéndum, y crean otra ley que es la ley de transitoriedad, y esta ley de transitoriedad es el parteaguas que les iba a dar en su momento crear la Constitución, y en esa Constitución de Cataluña iban a decretar la República de Cataluña, es decir, romper contra todo el Estado de Derecho. No conocen las instituciones. Por esa razón, Alejandro, ahora pues la Fiscalía del Estado los ha denunciado por rebelión, por sedición, por malversación, y en este caso, pues obviamente alrededor de todos estos delitos son 48 años más o menos. Imagínate tú, de los que en un momento pueden caer en la cárcel, la mitad ya de su gobierno, de este personaje, de este expresidente, pues está ya cumpliendo o intentando, pues por supuesto que cumpla una sentencia. Pero él se encuentra en Bélgica, y ahí es donde está el conflicto, porque hay otro tema también muy relevante, que es, en su momento se hablaba de extradición, pero se dice hasta ahora que se puede dictar una orden europea de detención y entrega, porque él fue citado por la Audiencia Nacional para que hoy por la mañana declarara respecto a esta situación. Estando en Bélgica, pues no acudió justamente a esta audiencia, y muy probablemente pues esté dando esta orden de captura y de detención y entrega precisamente de él. Claro, y además en estos momentos, supongo yo, Bernardino, al haber esta cooperación de la Unión Europea, podría ser muy fácil que justamente se diera esta detención al declararse oficialmente prófugo. ¿No es así? Tú que conoces el derecho y más el internacional tan a detalle, nos podrás decir si es cierto o no. Pues fíjate que está en eso, porque atrás de él hay un abogado muy famoso, ¿no? Allá en Bélgica,
que ha defendido a personajes que han cometido actos de terrorismo, por ejemplo los famosos etarras que existían en su momento en España, y él está manejando una estrategia, digamos, muy interesante, porque decía el abogado que su presencia lo podía hacer por vía conferencia, es decir, declarar por vía conferencia desde Bélgica ante la audiencia española, y les dicen en España: no, momento, pues es que no es la situación de esta manera, él tiene que presentarse, y porque hay todas las garantías legales para que él se pueda presentar. Claro, Puigdemont argumenta que no hay garantías judiciales, por decirlo así, para que él se pueda presentar precisamente allá a comparecer en España ante la Audiencia Nacional. El tema está entre la extradición y la orden europea de detención y entrega, que no es precisamente un tema de extradición, porque el tema de extradición implicaría solicitar al gobierno de Bélgica su detención, y después, por los mismos delitos que se le están acusando, que es de rebelión, sedición y malversación, pues en Bélgica tendría que pasar justamente estos delitos en sus códigos. Claro. No es por ese lado, Alejandro, justamente, sino es que con tratados internacionales que han firmado justo de la Unión Europea, pues sí se presentaría el caso de la orden europea de detención y entrega de esta persona, ¿no? De las personas inclusive que están por allá también con él, que han sido los que han ocasionado todo este problema de declarar la independencia en Cataluña. Pues qué interesante, pero también qué complejo, Bernardino, y esto desde luego complica también el panorama en esta región y en toda España. Te agradecemos infinitamente que nos hayas ayudado a entenderlo de mejor manera. Al contrario, estamos a tus órdenes, y no hay que olvidar que el próximo 21 de diciembre allá en Cataluña hay elecciones. Claro. Ellos, pues se pueden presentar, que es lo que justamente el gobierno de España les ha dicho: preséntense a las urnas, ¿no? Y si las ganan, no implica que gane la independencia, lo que gana es un nuevo gobierno, porque se disolvió el gobierno, en este caso de Cataluña, ¿no? Por supuesto, recordemos, con el 155. Muchas gracias, Bernardino, excelente noche. Igualmente, Alejandro, gusto saludarte. Un abrazo, igualmente. Buena noche de muertos.